crecí la mayor tiempo de mi vida en Quetzaltenango, en Xela. Así que el frío me gusta, es algo así como que parte de mi ser. Pero hoy sí bajó la temperatura, hoy sí se siente frío. Agradecemos a Steven por la primera prédica y vamos a dar a la segunda prédica. Mientras que los niños pasan ahí y ya me ponen atención. Gracias a Dios por estar aquí en la bodega. Hoy nuestro último domingo. Se recuerdan de si quieren tomarse fotos, ahí poner papelitos en la pared. Queremos recordar este momento como nuestro último domingo en esta bodega y ya el otro domingo estaremos en el nuevo lugar. Gloria a Dios por permitirnos ahí. Seguimos con nuestra serie Pueblos Vulnerables. Ya es la última predicación de Pueblos Vulnerables. La otra semana entramos a Adviento, gracias a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de la pobreza. Un tema amplio, un tema complejo, y lo abordaremos totalmente de la perspectiva bíblica. Así que cuando hablamos de la palabra pobreza, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la primera imagen que tienen en la cabeza? Tal vez sea una falta de recursos económicos, tal vez sea una falta de trabajo, tal vez sea falta de salud, tal vez sea una falta de educación. ¿Qué es lo primero que se viene? Y es que la forma como definimos la pobreza es la forma como la vamos a enfrentar. Si definimos la pobreza simplemente como la falta de cosas materiales, vamos a proveer esas cosas materiales para poder aliviar la pobreza. Pero si definimos la pobreza más ampliamente, entonces vamos a poder definir otras formas de proveer. Si decimos que la pobreza simplemente es la falta de casa, entonces vamos a ir y proveerles casa a las personas. Si definimos la pobreza como, es que la pobreza es la falta de educación en las personas, entonces vamos a venir y proveerles educación. Pero si definimos la pobreza como una falta de trabajo, vamos a intentar buscar cómo todas las personas obtengan un trabajo digno. Pero desde la perspectiva bíblica, la pobreza es mucho más profunda y es parte de nuestra cosmovisión. Y es que si la definimos correctamente, vamos a poder dar solución, vamos a poder hacer el tratamiento correcto. Es como el médico. O sea, si el médico, por muy buenas intenciones que tenga, por muy amoroso que sea junto a nosotros, y nosotros llegamos a él y le decimos, mire, tengo un dolor en la cabeza, y simplemente nos da acetaminofén para poder aliviarnos ese dolor en la cabeza, pero nuestro problema era un tumor cerebral, ¿qué va a pasar? El médico nos va a matar, el médico nos va a hacer daño. Y es lo mismo, si no definimos exactamente qué es, podemos llegar a darles acetaminofén a las personas que realmente necesitan una intervención mayor, una cirugía. Por mejores intenciones que tengamos, por muy amorosos y altruistas que seamos, si no definimos exactamente qué es, podemos llegar a tratamientos incorrectos. Así que hoy, por estos 35, 40 minutos que ya me quedan, vamos a tratar de definir primero qué es la pobreza bíblicamente, por qué importa la pobreza y cómo ayudamos en la pobreza. ¿Qué es la pobreza bíblicamente? ¿Por qué nos importa la pobreza y cómo ayudamos en la pobreza? Empecemos con la primera pregunta, ¿qué es la pobreza? James W. Sire define una cosmovisión como un conjunto de suposiciones filosóficas sobre la estructura básica del mundo que guía tu forma de pensar y vivir. También podría llamarse una gran narrativa. Todos, consciente o inconscientemente, tenemos una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de enfrentar la vida. Muchas veces simplemente no la pensamos y hacemos lo que nos han enseñado toda la vida, lo que en nuestra familia siempre se ha hecho, y esa es nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida. Pero todos tenemos que evaluar profundamente cómo es nuestra cosmovisión, si realmente es una cosmovisión bíblica
o es una cosmovisión que es tradicional, que es conforme a lo que nosotros creemos. Y toda cosmovisión debería responder a las siguientes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son de dónde viene todo lo que existe en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Otra de las preguntas. El propósito principal por el cual estás en este mundo. ¿Qué es lo que te define? ¿Por qué naciste en el lugar que naciste, creciste en el lugar que creciste y ahora tienes la vida que tienes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estamos aquí? Y una cosmovisión también debería definir hacia dónde vamos. ¿Cuál es la visión del futuro? ¿Qué es lo que el futuro nos depara? ¿Por qué creemos que el futuro es bueno o malo? Eso define una cosmovisión. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Y si hablamos de la pobreza, la cosmovisión bíblica tiene mucho que decir acerca de la pobreza. La cosmovisión bíblica es robusta acerca de esto. Así que vamos a ver un poquito. Empezamos desde Génesis, empezamos desde el principio. Muchas de las respuestas de nuestra cosmovisión se afianzan en Génesis. Génesis 1, 26 al 31. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Estos versículos de Génesis nos demuestran primero que Dios es un Dios relacional. Él no nos creó simplemente porque necesitaba tener compañía, necesitaba a alguien que Él lo adorara, sino que Dios era un Dios trino, un Dios que en sí mismo era autosuficiente, un Dios que no necesitaba de nosotros, que no necesitaba de nuestra adoración. Él se complace uno a otro. La Trinidad es una Trinidad relacional que existe el amor. Si fuera un único Dios, no hay amor. No puede amarse. Para que haya amor necesitamos de otra persona, necesitamos de otro ser para poder amar. Pero Dios no es una sola persona, son tres personas en un solo Dios. Y por eso existe el amor. Y Dios es la misma esencia de amor, porque ellos se aman, se complacen y son sumamente relacionales. Y Dios nos creó a su imagen, en una imagen también que nosotros somos inherentemente relacionales. Y en estos versículos vemos 4 relaciones de las cuales el hombre tiene. Primero, la relación vertical con Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis establece que Dios es creador de todas las cosas, pero también que creó al hombre con un propósito específico. Fuimos diseñados para tener una relación dependiente, cercana, reconociendo que todo lo que somos y todo nuestro propósito es por el Señor. Génesis dice que el hombre fue creado para honrarlo, glorificarlo, para disfrutar de Él para siempre. Que de Él emane nuestra vida, que de Él emane nuestra identidad, que de Él emane nuestra satisfacción profunda, nuestro propósito profundo en la vida, que de Él venga todo lo que en nuestro corazón es necesario. Ese gran vacío que sentimos viene de Dios. Ese gran vacío que muy probablemente sentimos al tener cosas, es porque las cosas no las satisfacen una relación con Dios. Entonces Dios nos creó para estar relacionados con Él, pero también Dios nos creó para una relación con nosotros mismos, para un establecimiento de su imagen en nuestra vida. Ser creados a la imagen de Dios es una dignidad intrínseca.
Es que nosotros realmente podemos desarrollar, tenemos habilidades, tenemos recursos, podemos florecer. Es más, el Señor le dice al hombre que sea fecundo y que se multiplique y que sojuzgue la tierra, que someta la creación a su dominio. Él nos creó con muchos talentos y podemos florecer, podemos actuar para este mundo y para que este mundo sea mejor. Dios creó al mundo perfecto pero incompleto. Perfecto pero incompleto. Eso quiere decir que a nosotros nos dio la potestad, a los hombres, de seguir creando este mundo, de seguir siendo parte de su propósito, para seguir multiplicando este mundo, para seguir floreciendo este mundo. Entonces nosotros teníamos una relación correcta al tener la identidad con nuestro Dios, pero también una relación con otros. Ahí en el texto vemos que dice que varón y hembra los creó, la familia es la base de la sociedad, pero también le dice que llenen la tierra y sométanla, llenen la tierra. Dios creó para no solo individuos, no solo a nosotros, así, personas ahí aisladas, sino nos creó en relación, como un reflejo de la necesidad interpersonal basada en la cooperación, en el respeto, en el amor, en la bendición de poder tener a alguien a la par, de poder estar unidos, de construir relaciones saludables, fructíferas con los demás. Dios nos creó seres relacionales en comunidad. Pero también Dios nos creó en una relación con la creación. Ya hemos dicho que nos dio que ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente. Dios nos otorga como seres humanos la responsabilidad de gobernar la creación, de ser sus mayordomos. Esto implica una administración cuidadosa, con respeto hacia la creación, que no es de explotar, sino administrar. Somos solamente regentes de lo que Dios ya ha establecido en este mundo. Dios diseñó al hombre intencionalmente, no fue arbitrario. Dios nos diseñó primariamente para conocerlo, para amarlo, para establecer una conexión con Él. Y de esa relación con Él fluyen las otras tres relaciones. De una relación constante, amorosa con Él, fluyen las demás relaciones. Entonces no podemos tener una correcta relación con nosotros mismos si no tenemos una correcta relación con Dios. No podemos tener una correcta relación con los demás si no tenemos una correcta relación con Dios. Y así sucesivamente. Así que el hombre, como es creado por un diseño intencional por Dios, experimenta una buena vida cuando está en los propósitos de Dios. El hombre experimenta una buena vida cuando está en los propósitos de Dios. Podemos crear arte, negocios, familias, podemos hacer economía, política, gobiernos, sistemas sociales, creamos cultura y todo eso con el compromiso fundamental de que somos creación de Dios y diseño de Dios. Entonces, nuestra vida no está diseñada primordialmente para que suframos. Está diseñada primordialmente por Dios para que tengamos una buena vida, para que podamos florecer, para que en nuestro trabajo florezcamos, para que en nuestras relaciones florezcamos, para que todo lo que emprendamos florezcamos. Pero por supuesto, todos nosotros sabemos de que eso no es el día a día nuestro. Que tenemos muchas cosas rotas. Y es por eso que está Génesis 3. Génesis 3 nos demuestra por qué no podemos experimentar este florecimiento profundo de nuestra vida. Génesis 3, 7 al 8, leámoslo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Veamos la primera situación que pasa después del pecado, que es el primer quebrantamiento que sucede. La relación íntima con Dios es quebrantada. Ya no hay una relación de confianza, sino hay una relación de miedo, vergüenza y culpa.
En lugar de buscar a Dios, nos escondemos de su presencia. En lugar de querer estar con Él, lo intercambiamos por algo más que llene ese vacío en nuestro corazón. Ya no hay una relación espiritual profunda con nuestro Creador. Ahora se ve un alejamiento, una desobediencia y un temor hacia nuestro Dios. ¿Y cuáles son los resultados de esta? Pues la negación de la existencia de Dios y su autoridad en nuestras vidas. Adorar a otros dioses que nos brinden significado e identidad en nuestra vida. Puede ser cualquier nombre de ese otro Dios. Pero también hay un quebrantamiento en la relación con uno mismo. Dice que entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y cosieron higueras y se hicieron delantales. Adán y Eva toman conciencia de su desnudez y sienten vergüenza. Esto indica una fractura de la imagen de Dios en sus vidas. Ya no es la identidad de Dios en sus vidas los que lo definen. Ahora ellos se sienten inseguros, sienten vergüenza, sienten culpa, sienten que la relación saludable que tenían consigo mismo ya no era la correcta. Entonces, eso se demuestra en dos resultados. Un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad. Sentimos que no podemos hacer, que realmente no tenemos los recursos, que cualquier cosa que emprenda en mi trabajo no funciona. Entonces comienzo a sentir que no, yo soy menos, yo no tengo lo suficiente, yo no tengo fuerza suficiente, yo no tengo los recursos suficientes. Y eso sucede por un quebrantamiento principalmente con la imagen de Dios que tenemos puesta en nosotros. Pero también está el otro lado, un complejo de superioridad. En lugar de las personas, en lugar de sentirse menores, se sienten superiores y comienzan a creer que ellos pueden comerse al mundo, como diría el anuncio, y que ellos pueden aún ayudar a otras personas, pero con este sentido de superioridad ayudan a las personas como diciendo, mira, yo sé que tú no puedes hacerlo, así que yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y yo voy a que tú llegues a tener todo el propósito que necesitas tener. Yo te voy a ayudar a que puedas tener lo suficiente para comer, para vivir, porque yo soy superior a ti. Entonces, es el resultado de la caída. Complejo de inferioridad o complejo de superioridad. Pero también la relación con otros. En Génesis 3, 12 al 13 nos dice, el hombre respondió, la mujer que tú diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Aquí vemos el quebrantamiento los unos con los otros. En lugar de Adán asumir la responsabilidad de sus acciones, Adán culpa a Eva. Y Eva culpa a la serpiente. Este sentido de acusación mutua refleja ahora la desconfianza profunda que nos tenemos los unos a los otros, la falta de amor, la falta de unidad. Lo que antes era confianza ahora se convierte en discordia. Lo que antes era amor se convierte en egoísmo. Las relaciones humanas ya no funcionan como deberían de funcionar. El mundo está quebrantado y nuestra comunidad se quebranta. Entonces este resultado es un egoísmo profundo, un pensar que todo gira alrededor nuestro, que mis relaciones giran hacia mí, que todo tiene que brindarme sentido, que las personas deben de llenar ese vacío en mi corazón, que las personas deben de hacer lo que yo quiero que hagan y si no lo hacen me molesto, me enojo, me irrito en contra de ellos porque no están cumpliendo mis deseos. Y también el resultado es una explotación y abuso de otras personas. Lo que antes era bueno y que podíamos tener una relación armoniosa, ahora se convierte en explotación. Se convierte en jefes que dan largas horas de trabajo por poco pago. Se convierte en la esclavitud. Se convierte en el abuso de las autoridades, de los políticos, del gobierno. Ya no, las relaciones comunitarias ya no funcionan como deberían de funcionar. Pero también hay una ruptura en la relación con la creación.
Génesis 3, 17 al 19 dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás. La creación donde antes había abundancia y armonía, donde antes uno sembraba y resultaba en mucho fruto, ahora produce cardos y espinos. El trabajo originalmente era gozoso, era beneficioso, nos traía florecimiento, pero ahora nos causa disgusto. Nos cuesta levantarnos en la mañana los lunes para ir a trabajar. Decimos, otra vez vamos a ir a trabajar. Nos cuesta producir. Las cosas, queremos hacer algo nuevo y de repente no resulta como el plan, como queríamos, y terminamos muy frustrados en nuestro trabajo porque ya no produce lo que debería producir. Hay desgaste y sufrimiento, y los resultados es un bajo sentido de propósito. Ya no trabajamos para el sentido de glorificar a Dios, de ser fructífero, sino trabajamos para encontrar propósito en nosotros mismos, o porque realmente no le encuentro propósito, entonces mejor ni trabajo, mejor ni me esfuerzo. O hay enfermedades, o la tierra está maldita. La tierra ya no funciona como debería funcionar. Hay huracanes, hay terremotos, hay tsunamis. La tierra ya no funciona. Entonces, en base a todo esto, ¿qué es la pobreza? Bueno, voy a tomar la definición que escribe Steve Covey y Brian Fiker en su libro Cuando ayudar hace daño. Dice, la pobreza es el resultado de relaciones que no funcionan, que no son justas, que no promueven la vida, que no son armoniosas ni placenteras. La pobreza es la ausencia del shalom en todos sus significados. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la ausencia de shalom en todos sus significados. Esa palabra shalom, ¿se recuerdan qué era? Que no simplemente es paz, es el florecimiento, el que podamos tener armonía profunda. Ya no hay ya no hay shalom en todos sus significados. Ahora hay relaciones que no funcionan. Entonces, si podemos decir, todos somos pobres. Todos somos necesitados. Tal vez algunos no somos pobres materialmente. Tal vez algunos tenemos suficiente para llevar comida a nuestra mesa, para comprar cosas. Tal vez algunos podemos darnos incluso lujos. Pero no todos estamos en el pleno florecimiento que Dios nos ha diseñado. Tal vez algunos tenemos una pobreza espiritual y no podemos relacionarnos con nuestro Dios. Nos cuesta mantener hábitos de gracia continuos, amorosos con nuestro Señor. Tal vez otros tenemos una pobreza en nuestras relaciones. No podemos mantener relaciones saludables. Como dicen, es que siempre me encuentro con personas que quieren pelear conmigo. ¿No será que alguien más es el problema ahí? Y también ya no tenemos una correcta relación con nosotros. Todos tenemos pobreza. Todos no encajamos totalmente en este mundo. Pero muchas veces lo que hacemos es que simplemente tratamos de minimizar, podríamos decir, nuestras pobrezas y tratar de maximizar las pobrezas materiales. Y entonces entramos con orgullo al tratar de ayudar a otras personas, porque nosotros sí hemos logrado lo que ellos no han logrado. Hermanos, pero todos tenemos pobreza, todos tenemos. En mi vida he luchado día a día con el trabajar demasiado, el tener largas horas de trabajo.
Y tal vez eso no, me permite tener comida, tener un techo en mi casa, pero eso hace una pobreza espiritual, porque ya no tengo tiempo para poder relacionarme con Dios. Eso puede causar una pobreza en mi familia, porque ya no tengo una relación familiar estable. Eso puede causar una pobreza en la creación porque yo no estoy fructificando. Hermanos, todos tenemos pobreza. Y lo primero que tenemos que recordar es que todos necesitamos un Salvador. Pero esa es la bendita palabra de Dios que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, Él nos dio juntamente con Cristo vida. Hermanos, donde nosotros no podíamos encontrar riqueza porque estábamos pobres, Dios nos hizo ricos. Cristo nos hizo ricos. Él nos redimió de la maldición del pecado. Gálatas 3, 13 al 15 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Él se llevó nuestra maldición, Él se llevó todas nuestras relaciones rotas, para que nosotros pudiéramos tener toda su bendición. En Cristo tenemos toda la bendición. En Cristo podemos tener realmente una relación con Dios, porque ese Dios santo que no permite el pecado, nos puede ver a nosotros pecadores, porque ya no mira a nosotros pecadores, sino mira a Cristo en nosotros. Entonces ya no nos dice pecador, sino nos dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero también en Cristo Jesús podemos tener relaciones correctas con nosotros mismos. Ya no nos vemos como un sentido de inferioridad, que no podemos trabajar, que no podemos esforzarnos, pero tampoco con un sentido de superioridad, sino tenemos nuestra identidad basada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos amados, perdonados, aceptados, más de lo que podemos imaginar nosotros. En Cristo Jesús también podemos tener relaciones continuas y amorosas con nuestros hermanos. Podemos, a pesar de los conflictos, poder regresar y resolver las situaciones. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha cambiado absolutamente todo en nuestras vidas. Entonces, Él ha renovado esa pobreza espiritual que tenemos y esa pobreza relacional con nuestros hermanos. Pero también Cristo Jesús nos llama a ser buenos administradores de los bienes que nos ha concedido. Si alguno le ha concedido 5 talentos, que se esfuerce con esos 5. 3 talentos, que se esfuerce con esos 3. Si a uno, aunque sea fiel con ese 1 que tiene. Pero que todos podamos fructificar. En Cristo Jesús tenemos realmente esperanza en medio de nuestra pobreza. Y entonces, ¿qué es la pobreza? Es la falta de shalom. Y todos tenemos esa pobreza. Y ahora podríamos decir, bueno, entonces ya que todos somos pobres, sálvese que pueda. O sea, pues, yo también estoy mal. ¿Por qué tengo que ver a mi prójimo que está pasando hambre? ¿O por qué tengo que ver a mi hermano que no tiene dónde dormir? Todos estamos mal. Bueno, la palabra de Dios no nos expresa eso. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Por qué nos importa la pobreza? ¿Por qué como cristianos, por qué como hijos de Dios nos importa la pobreza? Bueno, el primer punto es porque el pueblo de Dios muestra el carácter de Dios. Dios a lo largo de sus escrituras vemos cómo escoge, rescata, redime a un pueblo, pero no simplemente para que sea salvo, sino para que sea embajador de su justicia, para que sea un agente de reconciliación en este mundo, para mostrar el carácter de ese buen Dios que lo ha salvado. Dios quiere que como pueblo de Dios seamos un ejemplo de su justicia, del shalom verdadero en esta tierra. Seamos un deslumbre, una pequeña parte de lo que será la eternidad. Entonces, el pueblo de Dios muestra el carácter de Dios.
Y eso lo vemos en un ejemplo en Isaías 58, en el cual el pueblo de Israel estaba regresando del exilio. El pueblo de Israel estaba regresando del exilio de Babilonia y ellos estaban retomando los rituales religiosos. Y miren lo que le dice Dios en Isaías 58 al pueblo de Israel. Versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y oigan el versículo: con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Es como que le estuviera diciendo cosas buenas. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. El pueblo de Israel estaba teniendo una cercanía con Dios, estaban regresando a sus rituales y por lo tanto estaban día tras día, dice, deleitándose en sus caminos. Estaban cercanos a Dios, estaban teniendo relaciones, rituales religiosos. Pero esos rituales religiosos no iban acompañados de la justicia que deberían de brindarle a sus prójimos. Entonces Dios los reprime en el versículo 6. Dice: ¿no es este ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyunturas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿no es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor en tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarás reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. El Señor le dice que las prácticas religiosas externas sin una justicia hacia nuestros prójimos no es algo que le agrada. Podemos venir los domingos sin falta a la bodega. Podemos tener rituales religiosos, pero sin un compromiso hacia la justicia, un poder compartir el pan con el hambriento, el poder ayudar al afligido. Dios mira eso de una forma en la cual no le agrada. Así que el carácter de Dios está profundamente ligado a la justicia y la misericordia. Como el pueblo de Dios, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en las relaciones humanas. La injusticia contradice la naturaleza de Dios y destruye el propósito. Así que la adoración verdadera incluye amar al prójimo. Dios conecta la justicia relacional con una relación con Él. El fruto de una relación con nuestro Dios, una conexión con nuestro prójimo, en una necesidad de compartir nuestro pan con nuestro hermano. Así que la inevitable señal de una devoción verdadera a Dios es una vida que se concentra en las necesidades de su prójimo en lugar de las propias. Voy a repetir eso. La inevitable señal de una devoción verdadera a Dios es una vida que se concentra en las necesidades de su prójimo en lugar de las propias. Y esto, según el versículo, según Isaías, trae doble beneficio. No simplemente beneficia al pobre, no simplemente beneficia al hambriento, sino también trae restauración a su propio pueblo. Él dice en el versículo 12 que serán reparadas las brechas y restauradas las calles. Nosotros al incluirnos, al tratar de ayudar al oprimido, al ayudar al pobre, estamos también nosotros ayudándonos a nosotros mismos, trayendo beneficio a nosotros mismos.
Ahora, ¿por qué nos importa? Porque estamos mostrando el carácter de Dios. Segundo, ¿por qué nos importa? Porque el Evangelio nos motiva a ello. El Evangelio nos motiva. La motivación está en el Evangelio. Primero de Juan 3, 16 al 18 nos dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en la necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Juan conecta la caridad con el Evangelio. Juan conecta la caridad cristiana con el Evangelio. Dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermanos, muchos se jactan de que tienen muy buen corazón porque dan a los pobres. Pero en el Evangelio no hay que tener buen corazón para poder darle a los pobres. Es más, el Evangelio dice que nosotros tenemos que ser pobres de corazón para poder dar. Porque solo aquel que se siente y se concibe a sí mismo pobre puede recibir ayuda de Dios. Por lo cual, el Evangelio es el único que nos motiva a tener una caridad correcta. Si no, lo vamos a hacer por un sentido de superioridad o lo vamos a hacer porque queremos llenar un vacío en nuestro corazón. Pero en el Evangelio nos recuerda que somos inútiles, que Cristo nos ha salvado por pura gracia. Así que nosotros damos de la misma manera. El Evangelio es el único que nos brinda la motivación correcta para la caridad. El Evangelio nos recuerda lo inútiles que éramos para salvarnos a nosotros mismos y que por esa razón Cristo Jesús tuvo que venir a la tierra. El intercambio glorioso, el justo por los injustos, la vida del Dios Santo por la multitud de pecadores abatidos, confusos, inestables, en situaciones precarias y llenas de miseria. Y en medio de eso, Dios se acerca a nosotros. Dios no es indiferente a nuestra pobreza. Él nos amó aun cuando nosotros no lo amábamos. Y así que el Evangelio nos muestra cuál es la motivación correcta para poder dar caridad. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él es muy bueno. Benjamin B. Warfield, en su sermón sobre la caridad, dijo esto. Es maravillosa la cita. Queridos cristianos, algunos de ustedes oran día y noche para ser ramas de vid verdadera y para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Quién ora por eso? Amén. De ser así deben de ser como Él al dar. Aunque era rico, por nosotros se hizo pobre. Podemos tener una objeción, dice él. Objeción 1, es mi dinero. Respuesta: Cristo podría haber dicho: es mi sangre, es mi vida. ¿Dónde estaríamos entonces? Objeción 2, los pobres son indignos. Respuesta: Cristo podría haber dicho: son unos rebeldes malvados. ¿Vale la pena dar mi vida por estos? Mejor la daré por los ángeles que son buenos. Pero no, dejó las 99 y buscó a la perdida. Dio su sangre por los indignos. Objeción 3, los pobres pueden abusar. Respuesta: Cristo podría haber dicho lo mismo con toda razón. Cristo sabía que miles pisotearían su sangre, que la mayoría los despreciaría, que muchos los tomarían como excusa para pecar más. Aún así, dio su sangre. Oh, mis queridos cristianos, si quieren ser como Cristo, den mucho y den con frecuencia. Den libremente a los malvados y a los pobres, a los ingratos y a los indignos. Cristo es glorioso y feliz, y así lo serán ustedes. No es su dinero lo que quiero, sino su felicidad. Recuerden lo que Él mismo dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Juan conecta la caridad con el Evangelio. Juan conecta el poder amar no solamente de palabra o de lengua, sino de hecho y de verdad. Y muchas veces eso lleva procesos largos. El desarrollo de una persona, el desarrollo de una familia, no es algo sencillo. Es primero comenzar con una relación correcta con su Creador. Puede ser que ellos ni siquiera conozcan a su Creador y entonces no van a poder arreglar simplemente las relaciones materiales.
las situaciones materiales, sino primero hay que tener una relación correcta con su Creador. Pero después, tal vez no tienen una correcta visión de ellos mismos y hay que trabajar con eso. Y tal vez ni siquiera tienen una buena relación como familia. Es un proceso largo, complejo, y a veces tal vez ni siquiera mostrarán el agradecimiento que quisiéramos. Pero ¿no es eso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿No es eso lo que Dios ha mostrado en nosotros aun cuando éramos nosotros malagradecidos? Entonces, al buscar la caridad, la buscamos con todo el amor, con el Evangelio enfrente de nosotros. Y esto nos lleva a nuestro último punto: ¿cómo ayudamos a la pobreza? ¿Cómo ayudamos a la pobreza? Bueno, aquí solo quiero mostrar 3 puntos. Primero, que recordemos la dignidad del hombre como ser imagen de Dios, por ser imagen de Dios. Tenemos que reconocer que la pobreza no define la identidad de la persona. Los pobres no son simplemente necesitados o receptores de ayuda, sino son seres humanos con talentos, habilidades y capacidades de contribuir. Evitemos actitudes paternalistas o de superioridad al acercarnos a los pobres. Hagámoslo con humildad, entendiendo que no solo nosotros tenemos algo que ofrecer, sino que también podemos aprender algo de ellos. Tal vez estas personas que nos acercamos han tenido altos grados de resiliencia y han salido adelante a pesar de múltiples problemas, y podemos aprender de ellos. Pero si simplemente llegamos con un sentido de superioridad y tratando de denigrar la imagen de Dios en ellos, no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos está guiando a hacer. Así que recordemos la imagen y creamos iniciativas que promuevan la autosuficiencia, la participación activa de las personas en su propio desarrollo. En lugar de imponer soluciones, trabajemos junto a ellos para identificar fortalezas y recursos que ellos ya poseen. 2, no tratemos solo los síntomas. Como hemos dicho, la pobreza es multidimensional y si requeremos, a veces sí necesitamos tener un alivio inmediato, a veces sí es una emergencia, es un desastre natural y tenemos que ayudar específicamente y con recursos económicos, pero a veces no. A veces es una pobreza estructural que necesita una rehabilitación y un desarrollo a largo plazo. Así que armemos programas integrales donde podamos estar con ellos tanto en la pobreza espiritual, emocional, relacional y comunitaria. Evitemos relaciones de dependencia y evitemos entregar simplemente bienes o dinero, pero no promueven las relaciones, que no promuevan restaurar estas relaciones rotas. Y tercero, empieza con preguntas más que con soluciones. Antes de implementar cualquier tipo de ayuda, tomémonos el tiempo para escuchar a las personas. Pregúntales cuáles son las necesidades, no asumes cuáles son las necesidades. Pregúntales cuáles son sus problemas y entiéndelos en sus contextos específicos, no en nuestros contextos. Y ponte disponible para ellos antes. Hazle muchas preguntas. Reconoce que son personas que tienen su propia realidad y nosotros no somos expertos en su realidad. Así que valora su perspectiva, su participación y valora sus opiniones. Antes de llegar simplemente a dar soluciones, preguntemos y preguntemos y preguntemos. Conozcamos su realidad. Y en medio de todo esto, hermanos, quiero recordar por qué nos esforzamos y por qué nos importa la pobreza. Primero porque sí, el Evangelio nos llama a eso, pero también porque recordamos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que un día Cristo Jesús vendrá y cambiará toda nuestra realidad. Ya no habrá llanto, no habrá más dolor,
no habrá más pobreza en este mundo y por eso podemos apuntar a ese día glorioso. Los músicos pueden pasar. Me recuerdo cuando mi papá un tiempo viajaba mucho y se iba y siempre me decía, estaré tal día con ustedes. Y esas palabras resuenan, ahí estaré con ustedes. Y eso me daba esperanza. Mi papá no se iba y simplemente nos había dejado solos. No, mi papá un día iba a regresar. Así que día tras día íbamos esperando que él regresara de su viaje. De la misma manera, el Señor nos dijo, allí estaré con ustedes. Allí estaré con ustedes. Y eso nos trae esperanza profunda, hermanos. ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué seguimos metiendo las manos en medio de donde la gente no quiere? ¿En donde los programas ya no alcanzan? Porque tenemos esperanza en que Cristo Jesús sí puede transformarlos. Y allí estará Cristo Jesús. Así que por eso podemos ocuparnos del pobre, de la viuda, del huérfano, del que no tiene esperanza. Agradecemos al Señor. Y hoy queremos participar de la Santa Cena para recordar que todos somos pobres, que todos somos necesitados, que todos tenemos alguna relación rota, tal vez nuestra relación con nuestro Padre Celestial, tal vez nuestra relación con nuestro matrimonio, nuestras familias, tal vez con nosotros mismos, no nos hemos sentido realmente fructíferos, no hemos sentido realmente que podemos producir, tal vez una relación con otro, gracias, con nuestros pares, pero Cristo Jesús ha venido y cambiado nuestra realidad. Y esto es lo que nos recuerda la cena del Señor. Esto es lo que nos recuerda que Cristo ya lo ha vencido y que nosotros nos unimos a su victoria final. Nos unimos a lo que Él ya está haciendo en este mundo. Pero también el Señor nos llama que al momento de tomar la Santa Cena examinemos nuestra vida. Nos tomemos un tiempo para contemplar si nosotros hemos hecho lo que el Señor nos demanda. Si hemos sido agentes de reconciliación en este mundo, si hemos reflejado el carácter de Dios en este mundo, si hemos reflejado su justicia en este mundo, trayendo ayuda al necesitado, al pobre, o simplemente hemos pasado de largo. Si hemos amado realmente de hecho y de verdad, o solo de palabra o de lengua. Así que el tiempo es suyo para que reflexionen y podamos arrepentirnos de ello.